La siguiente es una presentación de El Mundo de Mañana. Vivimos en un mundo donde la individualidad espiritual está pasando a ser la norma. La gente se está volviendo cada vez más desilusionada con lo que es llamado religión organizada e iglesia, donde las familias se acostumbraban a asistir a la sinagoga local o a la iglesia cada semana. Los individuos comienzan a sentir cada vez más que ya no hay necesidad de esa costumbre. Aunque la verdadera iglesia de Dios sirve para propósitos vitales y trascendentales que no pueden ser cumplidos de ninguna otra manera, en ambos, ni en nuestra vida individual ni en el mundo. La intención de Jesucristo no fue crear cristianos individualistas. Y cuando entendemos sus razones en crear su iglesia, esa verdad pasa a ser muy clara. Acompáñenos en El Mundo de Mañana al responder algo que puede alterar su vida. ¿Por qué existe la iglesia? Bienvenidos a todos al Mundo de Mañana. Mi nombre es Wallace Smith y es un deleite tenerlo con nosotros. En realidad, hoy le tendremos como sorpresa un regalo muy especial, porque le ofreceremos a todos los oyentes alrededor del mundo un video gratuito que nunca hemos ofrecido en el programa anteriormente. Contáctenos ahora para recibir una copia gratis de este video, La misión de la obra de Dios. Es muy distinto de todo lo que hemos ofrecido hasta ahora. No se lo pierda. La pregunta que haremos hoy es ¿por qué existe la iglesia? Como veremos, esto va más allá de tendencias sociales, estadísticas demográficas o actitudes de la sociedad. De hecho, el entender el propósito de la iglesia, el cuerpo organizado de creyentes en Jesucristo, que se congregan regularmente para adorar y recibir instrucción, incluye entender el propósito de la vida misma. Y de entender la razón de la existencia, de estar vivo, de tal modo que la espiritualidad individual no lo puede hacer. Uno no se daría cuenta al mirar los números. Estados Unidos es considerada una nación cristiana, aunque no lo sea en nombre, quizás en práctica. ¿Pero lo es? ¿Cuántos americanos encontramos en los servicios de la iglesia cada semana? Una investigación de Pew al final del 2012 llamó la atención de unos cuantos. Mientras que hace un par de generaciones, muchos americanos se consideraban asociados a una u otra denominación de la cristiandad. Hoy en día, un quinto de los americanos se consideran a sí mismos completamente desafiliados de cualquier religión. Para aquellos de menos de 30 años, los números son 1 de cada 3 americanos. Como reportó la organización de investigación Banner en el 2014, si todos los individuos de Estados Unidos que no asistieron a la iglesia en los últimos 6 meses fuesen puestos juntos como si fuese un país, sería la 8ª nación más grande del mundo. Y no es necesariamente que estos individuos no crean en Dios. Alrededor de 2/3 de ellos dicen que creen, pero su espiritualidad es de un tipo individual, ya que la religión organizada los desilusionó. Como ha notado la investigación de Pew acerca de estos individuos desafiliados de la religión, el 70% dicen que las iglesias y las instituciones religiosas están solamente interesadas en el dinero y en el poder. Otro 67% dice que las iglesias están demasiado involucradas en la política. Aunque Estados Unidos está lejos de ser el único en este tipo de estadísticas. Por así decirlo, los americanos van atrasados del resto del mundo en dejar de lado las iglesias. Tan atrás como en el 2004, Gallup encontró que en naciones europeas, lo que acostumbraba a llamarse cristiandad,
La concurrencia religiosa ya estaba a niveles alarmantemente bajos. La asistencia a las iglesias en Francia y en Alemania ya estaba por debajo del 10%, y en el Reino Unido estaba entre el 10 y el 15%. Y mirando hacia el futuro, no hay mucha esperanza que digamos para las iglesias. En realidad, hay poca esperanza, y pareciera cada vez peor. En el 2013, la organización Banner investigó a la generación joven, los de 18 a 20 años en América, y encontró que más de la mitad de aquellos en esa generación que poseían un pasado cristiano están abandonando este antecedente y abandonando sus iglesias. Fue reportado que el 50% se encuentran significativamente frustrados con la religión, y casi el 60% fue reportado que han dejado completamente de asistir a la iglesia. En su investigación, Banner encontró que estos individuos encajan en distintos perfiles. Muchos se veían a sí mismos como espirituales, pero no religiosos, y no encuentran necesidad, beneficio o obligación de asistir a una iglesia o ser parte de una organización. Incluso entre aquellos que asisten a una iglesia, más del 20% de estos jóvenes dicen sentirse desubicados y que sienten dificultad en conectar su experiencia en la iglesia con la vida cotidiana que ellos llevan. Antes de continuar en el programa de hoy, permítame decir algo que puede llegar a impactar a nuestros oyentes. Muchas de sus opiniones de las iglesias, la cristiandad moderna y denominaciones cristianas se encuentran en un 100% absolutamente correctas. La cristiandad moderna está demasiado involucrada en la política, está demasiado interesada en el dinero y el poder, y está muy alejada del propósito de la iglesia fundada por Jesucristo. Usted sintió hipocresía, estancamiento espiritual y fe vacía, alejado del verdadero Dios del universo, y usted tenía razón. El verdadero, trascendental y transformador propósito de la iglesia fundada por Jesucristo está casi completamente ausente de casi todas las grandes organizaciones religiosas que usted pueda encontrar hoy en día. Es un propósito que pocos conocen y muy pocos practican. Pero nos fue prometido por Jesucristo que continuaría existiendo una iglesia y se mantendría fiel a ese propósito, fiel a sus enseñanzas y fiel a la verdadera razón de la existencia. Y esa iglesia estaría activa en el mundo durante estos días y estaría llevando a cabo su voluntad en el mundo. Usted debe conocer el propósito de esa iglesia. Nos internaremos en ese propósito en la próxima porción del programa. Primero quisiera darle oportunidad de requerir una copia de este video gratuito, La misión de la obra de Dios. No me cabe ninguna duda que lo que usted verá en este video no solo lo sorprenderá, también lo emocionará y lo inspirará. Verá discusiones íntimas de ministros de Jesucristo, provenientes de todo el mundo, discutiendo aquello que tan pocos ministros e iglesias entienden. ¿Qué es lo que la iglesia está supuesta a hacer? Muchas usan el nombre de Dios y hacen actividades en el mundo, pero existen muy pocas que están realmente haciendo lo que nos fue comisionado. El video no le costará nada, ya ha sido pagado, nadie le pedirá donaciones, nadie le requerirá hablar con usted. Simplemente sabemos que todos los que nos están escuchando hoy necesitan ver este video y queremos que usted reciba el suyo. Contáctese con nosotros ahora y requiera una copia. La oferta de hoy es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org. Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. Con esta oferta también obtendrá una suscripción gratuita de la revista El Mundo de Mañana, cubierta de interesantes artículos y perspectivas relevantes de importantes temas de actualidad. El Mundo de Mañana lo mantendrá actualizado con noticias internacionales, profecía bíblica y el significado de la vida misma. El Mundo de Mañana. Llame hoy. Bienvenidos.
Tenemos mucho para cubrir, así que comencemos. Como ya hemos mencionado, siento simpatía por aquellos desilusionados por las modernas iglesias cristianas de hoy. En general, las iglesias cristianas de este mundo no reflejan a Jesucristo y no están siendo guiadas por Él para cumplir su propósito. Estas iglesias son exactamente lo que aparentan, instituciones de hombres, pero la iglesia verdadera no es para nada una creación humana. El propio Jesucristo declara en Mateo 16, versículo 18, «Edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella». Entre todas estas iglesias existe una iglesia, que es la creación del Dios Todopoderoso y de Jesucristo. No es una institución humana, y ésta va a prevalecer. Hoy nos vamos a enfocar solamente en dos de los propósitos exclusivos de la Iglesia de Dios, propósitos que no pueden ser verdaderamente cumplidos por individuos cristianos solitarios, separados de la conexión de la gran Iglesia establecida por Jesucristo. Primero, la Iglesia es donde Dios exclusivamente enseña, entrena y respalda a aquellos quienes van a enseñar, entrenar y respaldar a otros en el futuro reino de Dios. La verdadera Iglesia de Dios, encabezada por el Jesucristo vivo, reconoce el propósito de la humanidad, de pertenecer un día a la familia de Dios como un hijo de Dios glorificado, gobernando con Jesucristo a su retorno. Ya hemos hablado de este trascendental propósito para el hombre muchas veces aquí en el mundo de mañana. El apóstol Pablo claramente tenía este propósito muy claro en su mente cuando le dijo a la iglesia de Dios estando congregados en la antigua ciudad de Corinto: ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? En Apocalipsis capítulo 2, versículo 27, Cristo dijo que la iglesia gobernará a las naciones en el reino. El capítulo 1, versículo 6 dice que los suyos serán reyes y sacerdotes. En este momento, Dios está llamando a un pequeño número de personas para entrenarlos y enseñarles sus caminos y sus leyes, para que gobiernen el mundo junto con Jesucristo durante 1000 años a su retorno. Este pequeño número de personas que son entrenadas hoy es su iglesia. Dios no está interesado en salvar al mundo entero hoy. Por eso Hebreos 12, versículo 23, llama a la iglesia la congregación de los primogénitos, porque después de que retorne Cristo, serán agregados más. La iglesia en este momento es llamada a prepararse para aquel tiempo cuando se gobierne y se instruya, literalmente aprendiendo a ser futuros reyes y sacerdotes, bajo Jesucristo, ayudándole a gobernar el mundo y servir a la humanidad, y de incrementar la familia de Dios. Este entrenamiento lleva instrucción y estudio. No puede ser alcanzado por cuenta propia. No hace falta que me tome la palabra en esto. El propio Dios dice que su intención no es que los cristianos aprendan estas cosas por su cuenta. Efesios capítulo 4 claramente describe una estructura de enseñanza en la iglesia, en la que Dios ha puesto maestros y compañeros cristianos que necesitamos para crecer como hijos suyos. Y Él mismo dio que algunos sean apóstoles, otros profetas, otros evangelistas y otros pastores y maestros, para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esta estructura no puede ser llevada a cabo por un solo cristiano separado de la iglesia. Aquellos siendo entrenados para reyes y sacerdotes necesitan la instrucción cotidiana de la palabra de Dios, de los pastores y maestros que Dios dice haber puesto en su lugar para su beneficio, y necesitan acceso diario al resto de la iglesia, llamado aquí el cuerpo de Cristo, donde cada miembro puede interactuar con otros y aprender de los demás, compartiendo experiencias en las lecciones de la vida.
Esta no es la única razón por la que Cristo fundó su iglesia, pero es una muy vital. La iglesia es donde Dios exclusivamente enseña, entrena y respalda a aquellos que enseñarán, entrenarán y respaldarán a otros en el futuro reino de Dios. Cubriremos otro vital propósito en el próximo segmento. Primero, permítame darle oportunidad de recibir una copia gratis de este excepcional video que estamos ofreciendo en este programa por primera vez. La misión de la obra de Dios. Si quiere llegar lo más cercano posible a entender lo que puede llegar a ser el propósito de la iglesia, a través de los ojos de los ministros que dedicaron su vida a este propósito, con ese mismo espíritu que inspiró y motivó a la propia iglesia del primer siglo, realmente debe apreciar este video por su cuenta. No le costará absolutamente nada y ya ha sido pagado para usted. No existe costo ni obligación. Es uno de los más inspiradores videos que habrá visto en un largo tiempo. Requiera su copia hoy. La oferta de hoy es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org. Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. En el último segmento hablamos de cómo la iglesia fundada por Jesucristo y diseñada por Dios tiene el propósito de enseñar, entrenar y respaldar a aquellos que reinarán con Jesucristo en el reino de Dios. Como parte de esa preparación, el próximo propósito de la iglesia que vamos a discutir es vital, porque las iglesias que solo se enfocan hacia adentro y en sus propias necesidades solamente, nunca pueden desarrollar ese enfoque extrovertiente, distintivo del propio carácter de Jesucristo. La iglesia fue comisionada a predicar el mensaje del establecimiento del reino de Dios al mundo entero. Después de su resurrección, pero antes de su ascensión al cielo, Jesucristo fue muy claro en su comisión hacia su iglesia. Leemos sus palabras en Marcos 16, versículo 15. Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. A toda criatura. Eso fue exhaustivo. Este mensaje es acerca de un reino venidero, el reino de Dios, y de cómo ingresar a ese reino, por arrepentimiento, y permitiéndole a Jesucristo vivir en usted y transformarlo, escribiendo las propias leyes de Dios en su corazón, buscándolo y superándose a través de él. Ese mensaje del inminente gobierno mundial del reino de Dios debe ser predicado a toda criatura con vida y aliento en la tierra. Y esa pasión de ese mensaje y la verdad de Dios entusiasmaba a la iglesia de Dios del primer siglo. Vemos en las páginas de la Escritura a Pedro, Santiago y Juan siendo continuamente encarcelados por predicar el evangelio del próximo gobierno de Cristo. ¿Cómo respondió la iglesia de Dios a las amenazas de muerte por predicar el evangelio? Leemos de las oraciones de la iglesia en los Hechos capítulo 4. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan señales y sanidades y prodigios, mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Más que buscando protección, oraban para que la obra de este evangelio se esparciera con más fuerza. Sus corazones estaban absolutamente enfocados en esta obra. Vemos un ejemplo similar más adelante en los Hechos 12, cuando Pedro fue encarcelado por predicar el evangelio. Dice ahí que la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Es interesante que Juan capítulo 4, después de la famosa historia de la mujer samaritana del pozo a la que predicó Jesús, Jesús les dice a sus discípulos: Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. La palabra dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y además dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo.
Por lo tanto, si la obra de predicar el Evangelio a los demás era la comida, la sustentación del cuerpo de Cristo en ese entonces, todavía es la sustentación del cuerpo de Cristo ahora. Y el esfuerzo de alcanzar a todo el mundo necesita un cuerpo organizado de personas trabajando juntos para respaldar a la obra más grande que ha visto el mundo. Jesucristo profetizó que esto acontecería. Dijo en Mateo 24, versículo 14, «Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin». Así es. Hasta ese momento del retorno del propio Jesucristo, la Iglesia estará intentando predicar el mensaje del reino a toda criatura con vida, con devoción y pasión, propulsada por el Espíritu de Dios en ellos. Una obra global de esta magnitud simplemente no puede ser hecha por individuos cristianos por su cuenta. Pero respaldar a esta obra es la responsabilidad de todo seguidor de Jesucristo. El video que le enviaremos hoy contiene entrevistas con mucha cantidad de ministros que entregaron sus vidas para predicar este mismo evangelio. Este video titulado «La misión de la obra de Dios» le dará acceso a aquellos que respaldan la propia obra de la que estamos hablando, advirtiéndole al mundo que los tiempos profetizados son inminentes, alimentando a la manada de Dios bajo Jesucristo y predicando en cada rincón de la tierra el verdadero evangelio del venidero reino de Dios que será regido por Jesucristo. Usted nunca ha visto algo similar a este video gratuito, y en este programa es la primera vez que lo hemos ofrecido. Esta presentación y la pasión y el celo de estos hombres me ha llevado a las lágrimas. Y si le queda alguna duda de qué es lo que debe estar haciendo en el mundo la iglesia encabezada por Cristo, o si es que alguien está haciendo lo que Jesucristo les comisionó que hicieran en el mundo, entonces absolutamente usted debe obtener este video. Requiera su copia ahora. La oferta de hoy es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org. Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. Con esta oferta también obtendrá una suscripción gratuita de la revista El Mundo de Mañana, cubierta de interesantes artículos y perspectivas relevantes de importantes temas de actualidad. El Mundo de Mañana lo mantendrá actualizado con noticias internacionales, profecía bíblica y el significado de la vida misma. El Mundo de Mañana. Llame hoy. Bienvenidos nuevamente. Debo admitir que recién hemos comenzado a tocar este tema. La iglesia es un lugar exclusivo donde aquellos que buscan amar activamente la senda de Dios, guardar sus mandamientos y leyes, edificando una relación con Él, pueden encontrar instrucción, protección y respaldo, de un modo que no encontrarán en ningún otro lugar. O sea, fue diseñada por Dios para ser el vientre donde los futuros miembros de su familia crecen y se desarrollan antes de su nacimiento por resurrección en la familia de Dios. Y es del modo que Él ha elegido para predicar su mensaje al mundo entero. Cuando comience a estudiar y ver los propósitos para los que Dios ha diseñado su iglesia, comenzará a entender por qué Dios nos ordena a todos en Hebreos 10, versículo 24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más, cuando veis que aquel día se acerca. A algunos les puede gustar la idea de ser cristianos individualistas, pero nunca fue la intención de Dios que sea así. Levítico 23 nos enseña que el sábado es una asamblea santa y una santa convocación o una reunión de santos. Y nos es dicho en la Escritura no separarnos ni dejar de congregarnos. Y además, debe ser su iglesia. Jesús profetizó en Mateo 24, versículo 5, «Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán». Claramente,
Es importante encontrar a la verdadera iglesia, la iglesia que fue fundada por Jesucristo, aquella donde sus ministros enseñan su verdad a los miembros, la iglesia cuya misión es predicar su mensaje a todo el mundo y ningún otro mensaje. Aunque muchos pastores mundanos e iglesias aconsejan al público que asistan a cualquier iglesia que elijan, debemos buscar asistir a la iglesia que Dios decide. Ninguna otra decisión es la correcta. Y Jesucristo prometió en Mateo 16, versículo 18, que la iglesia que Él personalmente fundó todavía estará aquí, y espera que nosotros la encontremos. ¿Cumple su iglesia con los propósitos que discutimos hoy? ¿Está intentando cumplir todos aquellos puntos de la misión que Jesucristo nos encomendó? De predicar el reino de Dios a toda criatura con vida y aliento en la tierra. No quiero que piense que estoy haciendo de cuenta que no me he dado cuenta dónde se encuentra hoy la iglesia que fundó Jesucristo. Yo asisto a la iglesia del Dios viviente, patrocinador del programa El Mundo de Mañana. Yo estudié lo que esta misma propone. Me he probado estas cosas en la Escritura, y después de aprender lo suficiente, pedí ser parte de ella. Me congrego con otros cristianos cada sábado en una congregación local, obrando junto con ellos, compartiendo nuestros sueños y esperanzas, intentando colectivamente con todo lo que podemos predicar el Evangelio del reino de Dios y el verdadero nombre de Jesucristo al mundo. Pero aunque esto suene extraño, no quiero que me tome la palabra por nada de esto. Usted debe probárselo a sí mismo. ¿Dónde está la verdadera iglesia de Dios? ¿Dónde se encuentra el verdadero cuerpo de Cristo? ¿Y dónde quiere Él que usted asista? Y mientras usted busca por su cuenta, queremos poder ayudarle en lo que necesite. Por favor, requiera el video que ofrecemos gratuitamente. Yo creo que será más revelador de lo que usted alguna vez haya visto. Y además considere visitar el sitio web elmundodemañana.org. Disponemos de muchísimos recursos para ayudarlo en su búsqueda. Y como siempre, no existe ningún costo por nada de lo que ofrecemos. Si ya nos ha escuchado durante un tiempo, ya se lo hemos probado. Jesucristo dijo, de gracia recibisteis, dad gratuitamente. Y así lo hacemos. Es un humilde privilegio que Dios nos haya permitido la oportunidad de servirle. Y por favor sepa que aquí en El Mundo de Mañana, Roderick Meredith, Richard Ames, Rod King y yo, así como todos los demás y aquellos que nos respaldan desde todos los puntos del mundo, oramos porque usted en su búsqueda pueda encontrar dónde Jesucristo realmente está obrando y que tenga la valentía de actuar cuando lo encuentre. Cuídese. Nos vemos aquí la próxima semana. Para ver el programa de hoy o para ordenar la oferta gratuita, visítenos en elmundodemañana.org y recuerde de encontrarnos en Facebook y asegúrese de seguirnos en Twitter. El programa precedente fue producido por la Iglesia del Dios Viviente.